Exaltado sea el nombre del Señor al permitirnos estar con ustedes a través de Reforma Apostólica y de los diferentes medios y recursos que Dios nos ha dado para transmitir este programa, que es el programa que el Espíritu Santo ha preparado para edificar la iglesia de Jesucristo, la iglesia gloriosa, la iglesia que Él está preparando de acuerdo a lo que Él se programó, Él predestinó, Él planeó para que así fuésemos de acuerdo a su propósito y a su plan. Es una bendición el estar con ustedes y poder disfrutar y llegar a ustedes a través de los diferentes medios, como es la radio y televisión Fresca Unción en Estados Unidos a nivel mundial, como es la radio Melchor de Mencos también a nivel mundial, la radio Manantial en Poptún, la radio en Sutijá, Vida en Cristo, y hoy exaltamos y bendecimos al Señor porque también hay otros medios de radio y televisión que están transmitiendo Reforma Apostólica, como la oportunidad que tienen hermanos de ver Reforma Apostólica ya en sus respectivos templos cuando se reúnen como iglesia. Un saludo también a todos ustedes y a aquellos que nos están oyendo por SoundCloud. Bendiciones y que el Señor les bendiga grandemente, y sé que este programa será una bendición preciosa para sus vidas. Hoy contamos con la presencia del profeta Wilson, quien Dios lo está usando también en Estados Unidos y a nivel de misión, y gracias a Dios por esta preciosa bendición. Y también con Meili, nos gozamos mucho de tenerte. Es un instrumento de Dios allá en Estados Unidos y sé que hoy serán el instrumento de Dios también para edificarnos y para contar las experiencias que el Señor nos ha dado y les ha dado para la gloria de su nombre. Hoy engrandecemos a Dios por ello y bendecimos a Dios por su fidelidad y por la grandeza de su poder. Gracias a Dios, porque Dios es bueno, Dios es grande, y sé que Él nos bendecirá en esta oportunidad. Tenemos ya al pastor César Guerrero de Cincinnati. Dios les bendiga, y a los hermanos también de allá, y Besley Rivera Velázquez de Waukegan, también al pastor William Hernández, al profeta Ronnie Pineda, al hermano Pedro Gonón de Mazatenango, al pastor Marvin Suchite de Chimaltenango, Jonás Leiva de la Sede, a Jasmine Hernández de Misión El Calvario La Gomera, a Susi Pineda de Honduras, al apóstol Carlos Navas, al pastor Jacobo Arana, a Nancy Liliana Anaya de Colombia, Luisa Gastume de Puerto Barrios, y así un buen grupo, y otros que se encuentran todavía viajando de regreso hacia sus países, hacia sus lugares, debido a que estuvieron en el Congreso. Así que Luis Ernesto de Acapulco tenemos también, y a Sandra Marroquín de Victorville, Eugenio Solís de Cihuatanejo. Una bendición muy grande el que podamos estar juntos hoy como la familia en Cristo Jesús. Qué bueno es Dios. Vamos a entrar de lleno a lo que el Espíritu Santo nos está llevando hoy a que transmitamos al cuerpo de Cristo y edifiquemos su iglesia de acuerdo a su propósito. Nos gozamos mucho de tenerte, Meili. Es una bendición muy importante. Nos gustaría que nos contaras cuál fue tu experiencia personal en relación al Congreso. En el Congreso fue una gran bendición poder ir, poder estar presente y poder aprender la revelación que Dios ha dado. Algo que me impactó mucho fue el escuchar cuando predicaron sobre tener a Dios como primer amor. Ajá. Porque yo antes sí había un tiempo donde yo perdí el primer amor, y a escuchar eso me llenó de tanta emoción, porque
sí, después pensé que lo que eso tenía del pasado, yo lo había perdido, de que como una iglesia puede hacer las cosas exactamente bien, yo puedo hacer las cosas exactamente bien como Dios quiere, pero si yo no tengo primer amor a Dios, no funciona de nada. Así o sea, es. no estoy exactamente, correctamente no es por lo que como uno Dios hace, quiere. sino también como lo hace. Ajá. Exacto, entonces eso fue uno de lo que me impactó un montón, porque sí, yo perdí mi primer amor un tiempo, pero yo estaba ahí haciendo las cosas correctamente, estando donde el apóstol me decía. O sea, delante de los demás tú cumplías. Ajá, y tú estabas bien completamente, vista. pero por adentro no tenía el primer amor, entonces eso sí me impactó un montón. Qué excelente, sí. Me alegra mucho. Profeta Wilson, es una bendición tenerte de nuevo. ¿Qué nos dices en relación al Congreso? Primeramente quiero dar gracias por la invitación de estar de nuevo en Reforma, en un programa o en un lugar donde las vidas son edificadas. Personalmente nosotros somos, allá en Nueva York, somos muy edificados, y Reforma es como una continuación o una preparación a los congresos. Nosotros no nos perdimos Reforma porque sabíamos que era como una preparación al Congreso. Nos preparó muy bien, el Congreso fue de mucha edificación, no solo servir en el Congreso, sino recibir las enseñanzas que recibimos, las revelaciones. Está desde el fundamento que puso de que es una iglesia gloriosa, al primer amor y al que somos una iglesia vencedora, que no es solo, no es un ataque en sí contra el diablo constantemente, sino el tener la naturaleza de Cristo, el expresar a Cristo, el de decir ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es una, ya no es tanto de dar 7 vueltas, sino de tener la naturaleza Como decíamos, de Cristo. no es de estrategias ni de métodos, sino de naturaleza. Es de naturaleza, de expresar a Cristo. Como que uno se complica la vida más y es tan fácil el ser vencedor. Qué excelente, porque ahí en las dos partes que ustedes han testificado, han contado, son deficiencias que se notan en la iglesia. Y el problema es que uno no se da cuenta en qué momento, como tú decías, Meili, va perdiendo ese primer amor, y uno está conforme o satisfecho porque uno está haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Y uno se basa en eso y dice, pero si yo lo estoy haciendo bien. Uno asume que está en su primer amor, pero no se está descuidando o no se está dando cuenta que se está descuidando en su relación con el Señor. ¿Y qué entendiste de cómo deberías de conectarte otra vez con el Señor y volver a ese primer amor? De poder estar más con relación con Dios, tener esa intimidad, porque como usted dijo que a veces no nos damos cuenta, porque estamos tan enfocados en el servir, en hacer todo correctamente. En lo puro técnico. Pero no nos enfocamos en lo más importante es tener una relación con el Señor. Así es. Estar correctamente con Él. Entonces ya al entender eso, yo vi que lo que yo tengo que componer es tener esa relación. Ya tener solo es yo y Dios y poner Él siempre primero. Sí, lo importante sí es servir, estar funcionando las cosas, pero al no perderse, el enfocarse de tener el amor. La prioridad que es Dios. Es Dios sobre todas las cosas. Eso es muy importante, muy, muy importante. En relación a eso, ¿qué podrías complementar más? Que el amar a Dios es estar bajo el gobierno del Señor, seguir y el recibir los mandatos del Señor, las directrices, y al uno entender o al uno hacer los mandatos del Señor, uno realmente llega a conocer el corazón del Padre, ¿verdad? Eso es parte de tener a Dios en primer lugar, seguir sus directrices, no el qué solamente, sino también el cómo, y al hacer el cómo uno llega a saber el corazón del Padre. Este no es un amor de sentimientos, sino es un amor de obediencia. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no si me amáis, sentid que yo les amo y sentid algo, maripositas en el corazón o en el estómago. No es eso, o sea, no es algo emocional, sino es un amor que nos lleva a obedecerle.
Sí. Es un amor que nos lleva, y ahí estaba la deficiencia de la iglesia de Éfeso y las demás iglesias. Ajá. O sea, sí le obedecían, pero más era una obediencia por cumplir, Ajá. pero no era una obediencia en reconocimiento al señorío y a la autoridad de Jesucristo. Y esto que han enfocado cada uno es muy determinante, porque la verdad es el punto esencial. No por algo la iglesia de Éfeso está en primer lugar en las 7 iglesias, pues, y resalta eso como un punto Importante. muy importante, pues, más que los demás. Y por algo, como dije, ahí está la esencia de todo, pues, porque si le amamos, le vamos a obedecer, y si le amamos, pues vamos a hacer las cosas como Él quiere. Lo que veo que el Señor nos está llevando es importante la fe, es importante todo lo demás, la paciencia, es importante el gozo, es importante la oración, es importante, todo eso es necesario, son complementos, pero nos está llevando ahora a obedecerle, no porque hayamos orado, nos está llevando a obedecerle no porque tengamos gozo, nos está llevando a obedecerle no porque tengamos paciencia, nos está llevando a obedecerle porque le creamos, sino nos está llevando a obedecerle porque le amamos. Qué diferente, ¿verdad? Sí. Porque Él es el primero en todas las cosas, ¿verdad? Es algo que se debe expresar, se debe enseñar. Y como usted dijo, el amor no es solo la emoción, es solo... Si usted ama al Señor, es porque va a expresar, porque le va no probar, pero darle a Él saber que si lo amas, haciendo sus cosas, haciendo lo que Él quiere que uno haga, no solamente por una emoción, diciéndole como una persona, diciéndole, oh, yo te amo, no, es tiene enseñarle, evidencia de que sí realmente lo amas. Entonces, eso es mucho que la gente hace, o uno mismo, que uno dice que lo ama, pero es solo emoción. Pero no le está dando a él la evidencia, diciéndole, yo te amo, pero yo voy a hacer las cosas como tú dices, siendo obedientes. Porque si uno es obediente, es uno enseñándole qué es el amor. El asunto es que a veces vemos la iglesia como que fuera un trabajo, y tengo un patrón. El patrón me dice qué hacer, y yo lo hago, y puedo el patrón estar contento conmigo, y yo le estoy cumpliendo, pero eso no significa que lo estoy haciendo por amor o porque es mi prioridad, sino lo estoy haciendo por la recompensa que voy a recibir, el salario o cualquier otro beneficio. Y hay personas que sirven al Señor por la recompensa, porque Él nos va a guardar, nos va a sanar, nos va a bendecir, nos va a ayudar en el grupo de comunión familiar, prosperar, multiplicar. No, vamos a amarle porque Él es el Señor, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Esto me recuerda mucho lo de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron puestos en un horno de fuego, y el rey les dijo, si ustedes adoran la estatua, ustedes no serán metidos ahí. Y ellos dijeron, ¿sabes, oh rey, que ni siquiera tenemos por qué platicarlo? O sea, no hay ni por qué ponerlo sobre la mesa, ni por qué los tres tenemos que ponernos de acuerdo, sino nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego, pero me llama la otra parte. Sí, y si no lo hace, aunque no lo hiciera, Él es Dios. Aunque no lo hiciera, nosotros no adoraremos la estatua. Ellos lo estaban haciendo no porque si los fuera a librar o no, sino ellos lo estaban haciendo sencillamente porque Él es Dios. Y ese es el punto que tú, Meili, estabas resaltando, la importancia de ver a Dios desde ese punto. Porque está bien, y por eso es que nos sentimos incómodos o mal pero yo estoy buscando al Señor, pero me está yendo mal. Yo estoy buscando al Señor, pero las cosas me salen mal. O sea, estamos buscando, eso es seña que le estamos buscando por un interés personal. O sea, sí debe haber un interés. Yo soy interesado, definitivamente. Hay gente que dice, no hay que ser interesado. Sí, yo soy interesado. ¿Cuál es mi interés? Que el nombre del Señor sea glorificado y reconocerle como el Dios y Señor. Ese es mi interés más grande. O sea, sí soy interesado en el reino de Dios.
Hay gente que dice, no debes de ser interesado. Bien, yo soy interesado. Dios es interesado conmigo, por eso me escogió, porque Él está esperando de mí algo. O sea, Él no solo me escogió porque Él quiso, porque está interesado en que yo sea un instrumento de Dios. Pero yo también estoy interesado en Él y le reconozco como Dios, ¿verdad? Y por eso, qué lindo que podamos ver la importancia de que todo lo que hagamos tiene que ser Dios primero. Tiene que ser. A ver, dale más, amplía eso, porque es muy importante lo que acabas tú de decir. Yo recuerdo una vez que mi mamá me dijo, me estaba comentando algo y me dijo, el Señor siempre primero. Dice, no importa mi esposo, no importa ustedes, quien es el primero es siempre Dios. Dice, yo las amo mucho, yo amo a mi esposo mucho, pero Dios es siempre primero en mi vida. Así y si yo tengo que poner Dios encima de ustedes, ahí está, porque el que es primero es Dios. Entonces, eso cuando ella me dijo me impactó mucho, porque tiene razón. A mí, la familia importa, los amigos importa, pero primero en todo es Dios. Es Dios. No, ya no, uno no se puede meter ahí en lo demás. Si Dios dice algo, es Dios, no es otro, no es otra cosa. Entonces, eso es lo que... Aunque a veces encontremos oposición en la familia o resistencia o alguna otra estorbo, digamos, sin embargo, debemos reconocer que Dios es Dios. Volvemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Cualquiera hubiera podido decir, bueno, pues ahorita la adoramos y después nos reconciliamos, pues adoramos la estatua y después nos ponemos a cuentas, pues. Y el Señor los hubiera recibido, pero no estaban dándole a Él el primer lugar. Sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a experimentar eso, que no era agradable tampoco, ni era así de que, uy, qué bueno, gloria a Dios, no, eran sus vidas, pero aún estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por causa del Señor mismo. Y este amor es el que precisamente nos lleva a estar dispuestos a todo, no que nos duela, porque si nos duele no estamos reconociéndole en primer lugar, ¿verdad? Porque si me duele y si yo estoy entregando esto, ay, pero me duele, estoy entregando el carro, pero me duele, estoy haciendo esto por el Señor, pero mi familia está eso, pero estoy triste por eso. No, quiere decir que eso no es, ¿verdad? No es, ¿verdad? Sino eso es sencillamente una apariencia de que Él es el Señor de mi vida, ¿verdad? Es como en el modelo que es Jesús, ¿verdad? Él amó al Señor sobre todas las cosas, al Padre, que fue obediente hasta a la cruz, y dice que Él fue a la cruz gozoso. Sí. No le dolió, sino lo hizo con todo el amor. Ni dijo, miren, mucha, iba a decir, aquí usamos mucho, mucha, miren, mucha, ustedes son malos y ustedes sí que no consideran y miren, yo voy a entregarme y yo soy el que va a sufrir, miren, yo soy el que va a padecer las burlas y... No, él iba gozoso a eso. ¿Por qué? Porque sabía que estaba no solo cumpliendo un plan, sino estaba agradándole a Él en que estaba cumpliendo un plan, pero más que cumplir un plan, en su actitud de cómo iba al momento de la redención. Meli, qué importante es esto. Yo te escuché un testimonio y tiene mucho que ver con esto precisamente de esto. Me gustaría que tú nos contaras algo de ese testimonio, porque eso nos va a edificar a todos y nos ayuda muchísimo a entender ese primer amor. Es que hace ya, creo que lleva un año más, como yo estaba diciendo sobre el primer amor, sí, en esos tiempos fui cuando yo perdí mi primer amor, que era Cristo. Entonces, en esos tiempos yo estaba en una etapa muy rebelde por mis papás, por estar no teniendo esa comunión que yo quería con mi familia. Y entonces yo recordé que durante esos tiempos yo les dije a mis papás que no me gustaba que ellos tenían grupo sábado, porque sábado era el único día que podíamos salir, ya que durante la semana es solo escuela y tarea.
Tú querías que te dieran tiempo. Ajá, yo quería el Mirabas a Dios y al grupo como que el que te quitaba a tus papás. Exacto, por eso es donde yo perdí el primer amor. Entonces en eso yo les dije y ellos consideraron lo que les dije y pudieron cambiar el grupo al lunes. Entonces yo feliz, yo estaba completamente feliz. Pero por dentro yo no sabía, no por dentro, pero yo no sabía lo que iba a pasar después, las consecuencias de poder yo estar metida en lo que no debo, en el crecimiento de mis papás. Y cuando todo eso pasó, había un montón de problemas en mi familia, porque en ese tiempo hasta mi papá perdió su primer amor, porque él ya no iba a la iglesia, él ya no quería ir, él solamente iba los domingos. O sea, el darte el tiempo a ti y el acceder o ser permisivo con lo que tú estabas pidiendo, nos cuentas de que ellos también fueron afectados. Sí, exactamente, ellos también fueron, ellos y hasta mis hermanas. O sea, la afección fue más se amplió. completa, se amplió. No solamente fui yo, entonces es como pues dije lo que dije y ya sí todos empezaron a cambiar, empezaron a perder el primer amor. Entonces, en ese tiempo, como dije, mi papá ya no iba los viernes. De hecho, él se iba a jugar soccer, fútbol. Y mi mamá iba, pero ya no veía el sometimiento que necesitaba de ver. Porque como hemos aprendido que el esposo es el primero, es la cabeza en el hogar, eso se perdió totalmente. Entonces, pues mis hermanas estaban también en esa etapa de rebelión, porque ellas ya no querían salir tampoco. Como cambiamos todos sábados para poder salir como familia, mis hermanas no querían salir. Solamente se querían quedar, era solamente yo y mis papás. Al ver todo eso fue algo doloroso, porque aunque yo estaba feliz, pero por dentro no, porque veía que en mi familia no estaba completamente bien. Entonces, como del congreso que dice el primer amor, eso fue, que aunque mis papás estaban haciendo todas las cosas correctamente, por tener todavía grupo lunes, todavía no estaba el primer amor ahí. O sea, aunque siguieron haciéndolo, solo que en diferente día y horario, sin embargo, las consecuencias fueron diferentes. Pues. Sí. No tanto por el cambio del día, sino era porque en este caso tú habías sido la prioridad. Sí, exactamente. Eso fue que ellos... mi error sí fue el poder decirles, el estar molesta sobre eso, pero el error de ellos fue poner a mí pues primeramente, y ahí es donde... Con la idea equivocada de rescatar la familia. Eso. Es que si no accedemos, mi familia se me puede afectar, que si las consecuencias fueron al revés. Pues. Sí. Y así es definitivamente. Así exactamente fue. Entonces, durante ese tiempo sí no estábamos como debíamos de ser, no estábamos viendo, tampoco no había muchas bendiciones, porque yo recuerdo que mis papás se quejaban de que Dios ha hecho esto por los demás, pero ellos no. Entonces, yo me molestaba mucho porque yo les dije, ¿por qué están culpando a Dios si no Él no tiene la culpa? La culpa es de nosotros, porque Él ya no estaba bien metido, mi papá no estaba bien metido, mi mamá tampoco, yo tampoco y mis hermanas tampoco. Entonces, pero por el momento yo no recapacité en ese tiempo, yo solamente quería, era yo y yo. Entonces, yo sé que hay un verso en la Biblia que no mucho recuerdo dónde, pero que dice, no hay que buscar el bien de uno, sino el bien de los demás. Así es. Entonces, yo busqué el bien de mí, el mío. Entonces, al hacer eso, Dios no estaba contento. Así es. Porque hay que agradar al Señor, y nosotros no estábamos agradando al Señor. Y ahí fue cuando ya después recapacité. En un mensaje dado por el apóstol Noé, ¿verdad?
que fue precisamente algo que predicaron en Reforma. Él lo predicó en un viernes y ahí fue que capacitó ella y se arrepintió, habló con sus padres. Sí, pude hablar con mis papás y les dije que sí fue mi error el estar de tropiezo a ellos por querer que yo fuera primero, pero no soy primero, sino quien es primero es Dios. Entonces yo hablé con mis papás y mi papá pudo recapacitar también y mi mamá también, que por eso es el apóstol estuvo trabajando con ellos para que ellos cambiaran la forma que ellos pensaban y también para que yo pudiera cambiar mi mentalidad. O sea, él no accedió ni fue permisivo con esa situación, sino siguió trabajándolos, siguió orientándolos, siguió direccionándolos. Pues es muy importante la función pastoral del apóstol Noé ahí. Sí, exacto. Entonces, al apóstol ayudarlos, yo vi que mis papás pasaron de un tiempo muy duro a uno mejor. Excelente, muy y hasta buena. Vi yo el crecimiento que muy yo... buena esa partecita que acabas de decir. Sí. Vi el crecimiento que yo también tuve, el de poder arrepentirme. Ajá. Y de poder decir que Dios es mi primer amor. Así y es. No la familia. Entonces, durante esos tiempos estuve en proceso de transformación. Y sí, todavía sigo en proceso de transformación, pero en esa parte estaba transformándome haciendo una persona mejor, porque sí recapacité el error que hice, y mis papás también. Entonces ya cuando el apóstol Noé siguió trabajando en ellos, vi el cambio en mis papás, porque como ayer en la sede que dijo el apóstol que mi papá es tartamudo, es cierto, y mi papá antes no hablaba. O sea, el apóstol le decía, pasa a dar las ofrendas, o pasa, aunque sea a dar una predicación por 5 o 10 minutos. Y mi papá no quería, nunca. Y él sí dijo, él mismo dijo, me dijo a mí y a mis hermanas, dijo, nunca voy a pasar a hablar ahí arriba. Así nos dijo. Y yo le pregunté el por qué, y él me dijo que por la forma que hablaba, porque él tenía ese miedo de que la gente se iba a burlar. Sí, pues. Entonces, y ya sí hubo un tiempo donde yo también tuve ese miedo, que hasta yo dije en mi mente, yo dije, si eso pasa, yo voy a subir y les voy a decir que no se burlen, que eso no está bien. Pero era solamente mi mentalidad. Pero cuando mi papá aprendió eso, cuando empezó a crecer, él empezó a pasar. Y recuerdo que su primera vez que pasó a testificar, él estaba nervioso. Pero al ver su emoción, como yo no escuché su tartamudo, la forma que hablaba, se escuchó bien. Entonces yo vi que la gloria del Señor se manifestó en él. ¿Y tu familia ahora está más integrada? Se restauraron todas las cosas, incluso por lo que oigo, las cosas ahora fueron mucho mejor. Ajá, una palabra que tú utilizaste, mucho mejor, y cambiaron. ¿Por qué razón? Porque se dio a Dios el lugar correcto. Exacto. Ellos ya aceptaron que su primer amor es Dios. Sí. Ahí fue cuando mi mamá me dijo eso, de que nosotros no somos primero, que primero es Dios. Entonces, al escuchar a eso decir ella, también fue ella que cambió en todo. Dios la bendijo mucho con muchos trabajos, a mi papá también. Ella aún ahorita está más feliz de que está trabajando cerca del apóstol. Y mi papá también, que mi papá hasta ahora dice, donde vaya el apóstol voy yo. Si el apóstol me dice que voy a otra iglesia, ahí voy. Entonces, al ver esos cambios en mi familia fue algo impresionante, porque ahora, como antes estábamos todos desunidos, ¿así se dice? Desunidos, sí. Ajá, entonces ahora estamos más unidos como familia. Entonces fue algo diferente. Y aunque sí, ahorita que están trabajando con el apóstol,
han ido a muchos lugares y ya, a veces hay como no hay tiempo para en familia, pero ahora ya no nos duele, o sea, a mí me da más felicidad ver que mis papás están trabajando en las ¿Qué cosas del tiempo, Señor. Meli, pasaron ustedes por esa crisis? Digamos, desde que tú les dijiste eso, cambiaron ellos su accionar. No era solo el cambiar el día de grupo, cambiaron, voy a decir así para ser muy claro, de Dios, pues. Ajá. Dejaron a Dios y te vieron a ti. Y porque esa es la realidad, ¿verdad? Sí. Cuando le damos lugar al trabajo, cuando le damos lugar a la familia, le damos lugar a cualquier cosa, y eso nos quita, a veces solo vemos el punto de vista puramente material, pero hay una esencia espiritual ahí. ¿Y qué tiempo fue lo que duró ese tiempo de que pasó eso al tiempo de la restauración? Yo creo que fue como 5 a 6 meses. Cuesta reconocer que uno ha perdido eso. Sí. O sea, mientras que uno está pasando eso, según uno está bien, pues. Y me imagino que tu papá decía, bueno, yo estoy agranando a mi familia y mi propósito es rescatarla, pues. Pero no se da cuenta uno que cuando uno rompe la regla que Dios ha establecido, que Él es el primer lugar en todas las cosas, se empiezan todas las cosas a desmoronar y a hundirse. Sí. Y eso es lo que uno no se da cuenta. Y esos 6 meses creo que fueron de mucha lección, de mucha instrucción y de mucha edificación, al punto que ahora nos estás edificando a toda la misión, pues. Sí, en ese tiempo fue algo muy difícil, aunque se vio que no, pero sí fue algo difícil entre familia, entre tener esa relación con Dios. Sí. Porque ahí es cuando... y cambió todo, no solo la relación de familia, sino la relación con Dios, pues, o sea, la primera fue la relación con Dios, la relación con la familia, y como dices, hasta hubo más trabajo, hasta ahora la actitud de ellos es diferente, el gozo y la alegría de ellos es muy diferente, pues. Sí, no solo, sí afectó mucho en eso, pero también afectó mucho en el grupo. Ese es otro punto que iba a En el tocar. grupo de comunión Eso es familiar lo que fue no cuando notamos, afectó. que nos pasamos trayendo a las Ajá. personas que están cercanas a nosotros, ¿verdad? Sí, porque cuando eso pasó, también el grupo no creció. ¿Qué es el mensaje que tú quisieras dejarle entonces a toda la audiencia de Misión Cristiana del Calvario con esa experiencia? De que si uno pierde su primer amor, no haga que los demás también lo pierdan. Que uno no sirva de tropiezo a los demás, siendo familia, siendo amigos, siendo lo que sea, solo que uno no sea de tropiezo, no haga caer a las demás, sino que uno se levante. Si uno ve que está perdiendo su primer amor, que es Dios. Que uno tiene que estar muy cuidadoso. Ajá. Ajá. Sí, que eso sí es algo importante, que hay que cuidar al no perder el primer amor. Y que si estamos en ese momento que vamos bajando, hay que levantarse. Hay ministerios, está el apóstol, el pastor, el profeta, hay para que les ayuden a levantarse. Pero que no hagan caer a los demás, porque si uno hace caer a los demás, no solo daña a uno mismo, daña a los demás, daña hasta, uno no sabe cuánta, hasta casi toda la iglesia uno puede dañar. Así es. Si uno pierde ese primer amor. Sigan nomás adelante, sigan teniendo esa relación con el Señor. Y sí, lo demás es importante, pero lo más importante es tener a Dios como primero. Saber que Dios está ahí, reconocer que Él es el Señor, primeramente. Amén. Pues qué bueno, Meli, lo que tú nos has contado y tu posición y tu definición en el Señor ahora, y ese desafío que acabas de hacer es muy, muy importante. Que Dios te bendiga y te siga usando grandemente. Gracias. La verdad es que pensamos que las cosas no son, como que no trascienden, no nos afectan, y que realmente sí nos afectan. Por ejemplo, está el caso de Marta y María.
ella no le afectaba aparentemente el servir, porque le estaba sirviendo al maestro, le estaba sirviendo al Señor. Y ella no creía que la actitud de los demás les estaba afectando, sino que según ella estaba haciendo bien, pero Jesús mismo aprueba y dice, María escogió la mejor parte. Y qué importante eso es. Profeta Wilson, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Del punto del testimonio que nos había comentado antes, un punto que ya me llama a mí mucho la atención es el fruto que también han tenido sobre los grupos de comunión familiar. Amén. Y esta familia Herrera es una familia que siempre le ha gustado servir, aún su manera de adorar y su manera de obediencia ha cambiado. Igual eso, y lo bonito, así como estaban afectando a lo negativo antes cuando no estaban metidos, ahora están afectando en lo positivo. Ahora que están poniendo a Dios en primer lugar y están metiéndose como María, dándole a Jesús la prioridad, están haciendo los demás que también le estén dando la prioridad a Jesús. Qué importante es. Entonces, el grupo de ellos llegaron a crecer mucho, ya que ahora son parte de la asistencia pastoral con el apóstol Noé. Han llevado a más gente a meterse en el orden, a más personas a meterse aún con más pasión y poner a Dios en primer lugar. En nuestro caso allá hemos visto que sí, el Señor debe tener el primer lugar sobre todas las cosas y debemos de amar al Señor sobre todas las cosas, que sí es importante servir como Marta ha servido, pero de amar a Dios, de darle el tiempo, porque algo importante... Marta estaba confundida con que, y en realidad es bueno pues servir, ¿verdad? O sea, en realidad no estaba haciendo nada malo pues, y sirviéndole al maestro, ¿verdad? Sirviéndole al Señor, sirviéndole al Dios que no solo era su amigo, era el Señor de señores, ¿verdad? El Rey de reyes. Y ahora, por eso es que asumimos que no estamos mal. Sin embargo, Jesús le dijo, no, afanada estás. Y eso dice que mucha gente hoy en día está afanada, que está afanada pensando que está agradando a Dios, pero está afanada. Y me recuerda el caso del sembrador, que dice que por los afanes de esta vida no crecieron. No crecieron. Y la ahogaron. No se vio el fruto. No se vio el fruto. ¿Y cuántas personas hoy en día no logran completar el diseño precisamente por el afán de las cosas? Sí. No necesariamente que sean pecado o que sean incorrectas desde la perspectiva humana, pero sí incorrectas en relación a no darle el lugar al Señor y al Dios que es grande y todopoderoso. Amén. Estamos aprovechando los diferentes instrumentos de Dios o personas que Dios nos ha permitido que hayan venido al Congreso, y hoy nos gozamos también muchísimo con tener a otro instrumento de Dios, nuestro hermano Junior, y qué bendición es que podamos disfrutar también de esta comunión y aprovecharlo para que Él realmente nos enseñe y nos diga, nos cuente de la grandeza y del poder de Dios sobre su vida. Junior, es una bendición tenerte en medio de nosotros. Cuéntanos cómo fue y cómo viste el Congreso para tu vida. Bueno, primeramente, gracias Apóstol Abraham por tener este privilegio, por darme este privilegio, esta oportunidad de estar aquí en Reforma, que es más que un programa, es la revelación de Dios, es el pan fresco que Dios da para transmitir a la iglesia de una manera muy grande. Amén. Entonces, estoy agradecido por estar aquí, juntamente con el profeta Wilson, y aprendiendo mucho de lo que Dios ha dado a la misión. A mi vida también ha hablado mucho. Entonces, gracias por tener ese tiempo conmigo, con mi persona, también de ser de bendición para los demás. A través de este programa quiero ser de bendición, de edificación a los demás, que a través de mi testimonio, lo que voy a impartir hoy, sea y llegue al corazón dispuesto, sincero, para que también ellos aprendan y que lo apliquen.
¿El Congreso en sí qué significó para ti? El Congreso sí, wow, yo diría que me ha servido mucho. En muchas áreas me ha servido el Congreso. He visto la mano de Dios poderosa en mi vida, trabajando en áreas que también yo necesito de arreglar, de moldear. He visto que el Congreso también nos da la identidad correcta, que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús quiere preparar la iglesia y creo firmemente con esa creencia, con ese propósito sólido, que vamos a hacer esa iglesia gloriosa. Amén. Que Dios se está preparando. Entonces, he aprendido, lo que me ha captado más es de no traer el sistema del mundo, sí, de afuera, y traerlo al reino de Dios. Y así como venimos conformados al mundo, lo que no comprendemos es que el nuevo nacimiento es precisamente para hacer morir todo eso. Sí, así es. ¿Verdad? No nuestras fortalezas ni nuestras capacidades, no es eso, sino es la actitud con que venimos. Sí. Y cómo el Señor eso mismo lo quiere usar, pero no con las reglas del mundo, sino con las reglas establecidas en el reino de Dios, ¿verdad? Sí. Una de las conferencias que tú has impartido en el Congreso, que dice un ejemplo de Pedro y Andrés, que cuando Jesús se acercó a ellos y le dijo, te voy a hacer pescadores de hombres. Así es. Entonces, no fue parte de su experiencia o de lo que han aprendido ellos, sino es obedecer. Porque no he de traer lo que yo aprendí del mundo y mezclarlo con las cosas de Dios, así en el reino de Dios. Porque Él les dijo, yo los voy a hacer. Parecía raro, como quien dice, bueno, y entonces, ¿qué somos nosotros? Pues, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿y yo qué va? Y todo lo que aprendí, todo lo que sabemos. Pero Él les dijo, aquí, o sea, no van a dejar de ser lo que son, pescadores. Aquí van a ser pescadores, pero yo los voy a hacer, pues. Así es. O sea, y ese os los voy a hacer, no les dijo los voy a hacer, sino os haré pescadores. Ese os significa el proceso de transformación para ser los pescadores de hombres adecuados al estilo del reino de Dios, ¿verdad? Y muchas veces no puede funcionar lo que hemos aprendido, porque ellos, Simón y Andrés no pescaron nada. Dice la palabra que no pescaron nada todo el día, toda la noche pescaron. Porque era pura experiencia. Por eso Jesús le dio otra forma, otra manera, pero es la forma basada a lo que ya Él diseñado en su palabra. Es cierto. Entonces se sorprendieron y porque dijeron, no pescamos nada del día hasta la noche, porque era ya otra cultura. Así es. Otro estilo de vida. Pero es cuestión de obedecer. Profeta Wilson, ¿qué nos podrías ampliar esto? Es muy importante, muy bueno lo que estás diciendo. Básicamente no traer el sistema del mundo, no traer lo que uno sabe, no conformarnos a este siglo. Como estaba la iglesia de Roma, o sea, una iglesia, pero una iglesia que había traído el mundo a la iglesia, pues, el sistema. Sino tener la naturaleza de la simiente de Cristo, tener la simiente del Padre, tener la naturaleza del Padre. Y eso nos va a estar enseñando en cómo hacer las cosas correctamente, bajo el diseño, bajo el propósito de Dios, bajo el llegar a alcanzar el varón perfecto, quien es Cristo Jesús. Y así se hacen las cosas más fáciles. Si traemos el sistema del mundo, realmente nos estamos complicando. Digamos, nosotros lo hemos visto como congregación y como persona. Quisimos ser la mezcla, pero nos complica, nos hace más difícil. Claro. Y vemos pocos resultados. Pero hacerle las cosas como el Señor nos manda, bajo la naturaleza, el ser enseñado por Dios, el ser enseñado por Cristo, es serle obediente. Sí, cuando les dijo, echen la red aquí, y luego lo hicieron como Él dijo, no basados en su experiencia. Por eso, en su palabra dijo, echaré la red. En tu palabra, ¿qué pasó? Hasta las redes dice que se le rompían. Sí. Pues. O sea, los resultados van a ser súper gloriosos cuando hacemos las cosas bajo directrices del Señor, ¿verdad? Y qué importante es esto porque, por ejemplo, la iglesia de Colosa no entendió lo que significaba ese traslado.
Ellos pensaron que solo era un traslado religioso, un traslado de, antes se reunían en tal templo, ahora se reúnen en este templo. Ajá. No era de un templo X a un templo evangélico ahora, ¿verdad? Como pasa en muchos casos, ¿no? Es un traslado de reino, pero el traslado a reino no solo es un traslado de vivir, ¿verdad? Como que yo me trasladara de aquí a otra ciudad, ¿verdad? Un ejemplo, ustedes que viven en Estados Unidos, un traslado a Estados Unidos, pero yo sigo viviendo como yo quiero. Y eso es lo que ha pasado, solo nos hemos trasladado de ubicación, ¿verdad? De lugar, pero no hemos reconocido que aquí hay reglas diferentes. Sí, es. Y el traslado significa también un cambio de reglas, y reconocer que aquí, en ese traslado, en ese reino, era un cambio de reino, de un reino a otro reino, pero aquí las reglas son diferentes, que son contrarias, que no se llevan, porque dice que la carne y el espíritu no se lleva, ni tampoco la carne se sujeta al Espíritu de Dios, ni se sujeta a Dios. Entonces son leyes, llamémosle así, no parecidas, sino contrarias, que estas nos llevan a oposición, a desobediencia al Señor, pero estas nos llevan precisamente a obedecer lo que platicabas de los discípulos cuando hicieron de lo correcto, de echar la red en el lugar correcto. Y uno de los congresos que el apóstol Ronald también ha comentado que, por ejemplo, soy dominicano, no es lo mismo que yo traigo mi cultura a los Estados Unidos. Tenemos un lenguaje muy diferente, la forma que hablamos es muy diferente, tal vez la forma que vestimos es muy diferente, entonces no puedo ya conformarme ya a traerlo también a los Estados Unidos y pensar que es lo mismo, es diferente. Así es en la cultura del reino de Dios. Es totalmente diferente, aunque también podemos tenerlo todo, como la iglesia de Corinto lo tenían todo, tenían dones y todo, pero lo que faltaba a ellos es obedecer. No solo eran discípulos, sino eran ministerios, porque ahí habían ministerios, y todos se habían enredado en el mismo problema, pues todos habían traído la cultura del mundo a la cultura del reino de Dios, y querer que el reino de Dios se adaptara a ellos. Cuando es al revés, no es adaptar la cultura del mundo, sino es quitarla. El problema es cuando tratamos de adaptar la cultura del mundo al reino de Dios. No es adaptar, sino es nosotros un cambio de cultura. Por eso dice, haced morir lo terrenal. Por eso es que cuando venimos al Señor habla de muerte, muerte a la carne, muerte al poderío de la carne. Aquello que nos vence y nos ha vencido para hacer el mal. Ese poder, según la Escritura, dice que ha sido vencido, el poder de la muerte. Por eso es que nos cambia de naturaleza al nacer de nuevo y venimos a Cristo, ¿verdad? Así es. Y por eso es que el venir a Cristo significa ahora un cambio de vida, porque es un cambio de reglas, un cambio de estrategias, un cambio de planes, un cambio de propósito, ¿verdad? Eso es algo glorioso. Y qué importante es eso que mencionaste, porque de veras eso viene a enseñarnos cómo vive la iglesia conformada al mundo, pero no ha entendido cómo debe vivir, pues, conformada al propósito de Dios. Y por eso Dios dice que Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Él es un cambio en nosotros. Entonces ya todo de nosotros debe de cambiar, no debe ser lo mismo. Así es. Cuando Junior habla de ese cambio, ¿qué logras captar? O sea, yo lo entiendo, pero lo vamos a ampliar aquí entre todos para hacerlo ver hacia la gente. Por ejemplo, puedo testificar algunos puntos de Junior, cómo hemos visto ese cambio. Él estaba testificando en la sede de cómo no quería involucrarse o creer que él podía ser parte de manifestar el poder de Dios. Algo que es un mandato del Señor, que en Misión Cristiana del Calvario debemos de cumplir. Él le tenía miedo, le tenía pena, tenía inseguridad, pero al estar escuchando Reforma, al estar escuchando las revelaciones dadas por los apóstoles de la misión, él comenzó a captar que no podía ya no tenía ese espíritu de temor
que ese temor viene de la naturaleza del mundo. Así es. Sino que dice que no fue dado por Dios. No fue dado por Dios, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ahora pues él ya se ha metido más, incluso allá con el apóstol Noé recibimos clases, enseñanzas, revelaciones los viernes a las 11 de la noche. Para muchos sería difícil quedarse, pero para nosotros es una bendición podernos quedarnos en la noche. Va terminando a veces como la 1 de la mañana y algunos comienzan el día siguiente a trabajar a las 5 de la mañana, sí, siendo sábado. Pero si es un mandato del Señor... Es que hay hambre, pero también hay un reconocimiento de que necesitamos prepararnos para servir a Dios. Pues. Así es. No importando la hora, no importando el tiempo, lo importante es obedecer. Es aceptar nuestra nueva naturaleza y ser enseñados, así como dijo, y os haré pescadores de hombre. Si yo reconozco que Él me hace pescadores de hombre, yo tengo que estar ahí presente cuando Él lo va a enseñar, cuando Él lo va a revelar. Yo tengo que darle el tiempo, el amor, el aprecio correcto para hacerlo. Sí, y ahora tengo la seguridad, tengo la confianza de que, y le doy gracias a Dios primeramente, y también al apóstol Noel Castillo, porque Él nos ha enseñado de cómo orar, no solamente orar, porque uno de mis errores es que, por ejemplo, Junior ora por tal fulano, yo en vez de orar por la enfermedad, yo le daba gracias a Dios, aunque no es malo, o sea que me salía del punto, me salía del objetivo. Entonces, o sea, sí orabas, pero a tu manera. A mi manera. Entonces el apóstol también nos ha enseñado de pero de una manera influenciada por temor. Por temor. Y era por nervio, era por esconder algo que estaba en mí. Ajá. Entonces también me ha enseñado de cómo orar y cómo aprenderme las partes, los músculos, los órganos, para hablar directamente a esta enfermedad y cancelarlo en el nombre de Jesús. Entonces eso me ha dado más confianza y más seguridad de dónde ir, y sé, y cuando voy con toda identidad, voy con todo poder y con toda esa fe que se va a obrar en esa persona. Y eso me ha ayudado mucho, mucho. O sea, cambiaste de actitud en tu relación de manifestar el poder de Dios. Así es. Porque ibas a orar a veces por compromiso, pero no por una convicción y por fe de que Dios te iba a usar. Pues, ¿verdad? Así es. Y lo bonito es que ahora se ha visto el fruto. No sanaba a la gente porque la mentalidad de él no estaba correcta, la mentalidad de varios allá en Nueva York no estábamos correctos. Pero ahora sanan, y ahora si no sanan tampoco no es que no llevamos el poder, no es el tiempo del Señor, o no está Dios está en el proceso con la persona, pero nosotros estamos seguros que sí vamos con ese poder, vamos con esa autoridad del Señor, pues va. Y también eso me ha ayudado a discernir. Ajá. Porque el apóstol Noel Castillo dice que, por ejemplo, si una persona cae, también puede ser un instrumento que el enemigo usa para ya no continuar esa administración a esa persona. Ajá. Entonces puede ser un instrumento que el enemigo a veces usa para ya parar y para no continuar eso, sino que si cae la persona, vamos a seguir eso, a orar, cancelar toda enfermedad, toda iniquidad, toda inmundicia, todo espíritu malo en esa persona. Eso me ha ayudado a tener más confianza, a discernir ese también. De orar que tú mencionabas específicamente por las partes del cuerpo, pareciera un poquito diferente, pero sí es bíblico. Por ejemplo, dice Jesús al ciego: ¿quieres recibir la vista? ¿Quieres ser sano? Sí quiero, pues recibe la vista, recíbela. Así es. Ajá. O sea, fue muy específico. Ajá. Muy específico, o sea, ¿por qué no le habló a nivel general? Así es. Sino le habló de recibir la vista. Ajá. La otra es al paralítico y le dice: levántate y anda. Sí. Ajá. Le estaba hablando a sus pies, pues, aunque no de una manera específica de pies, pero ¿qué era lo que le servía para levantarse? Sus pies y sus piernas, pero eso era lo imposible para él, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo, le fue a poner manos sana, que sea sano totalmente? No, le habló levántate, pero ¿por qué le demandó levantarse? Porque se estaba dirigiendo al área de las piernas y de los pies. Y así vemos cómo el Señor sí en algunos casos enfoca las áreas, ¿no? Aunque no en todas, sí enfoca áreas específicas, y cómo, según lo que oímos, es muy efectivo
esto, el poder orar de esa manera específica. Y lo vemos también en la palabra de Dios, que no tiene que ser muy larga la oración. No es durar como 10 minutos, sino que vemos que Jesús ve y anda. Muy simple, lo vemos muy simple, pero es el poder de Dios. Es cuando aprendemos el diseño, pues. Sí. Cuando aprendemos cómo hacer las cosas correctamente, pues. Lo que pasa es que siempre queremos meter lo nuestro y queremos que se diga, uy, el hermano como oró bastante, con mucha unción, y todo lo que dijo tan precioso. O sea, todo eso no vale aquí, lo que vale es hacer justamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así es. Y después le damos el crédito a la oración que fue que produjo la sanidad. No, fue la obediencia. Porque queremos fue estar impactar en a el la diseño. gente. Uy, Ajá. cómo oró y tanto que oró. Uy, cómo se sacrificó. Uy, qué palabras tan bonitas las que dijo. Ajá. Cuando realmente es... el diseño, estar bajo obediencia, es lo que va a producir la sanidad. eso es lo que va a producir el Ajá. milagro. El milagro. Y por ejemplo, parece raro, pero el centurión, que era un gentil, ¿verdad? Porque era centurión romano, Ajá. ¿verdad? No era ni siquiera del pueblo judío, alguien que uno podría decir no era ni del pueblo escogido, entendía mejor esa área. Sí. Y ahora a veces hay inconversos que entienden mejor esas cosas que la misma iglesia. La iglesia está esperando que uno ponga manos, que uno ore, y que si oró solo 2, 3 palabras, este no oró, ni le importó lo que yo tenía, no sintió lo que yo sentía, sino que se dejan llevar más por esas cosas secundarias cuando viene el Señor y realmente ora por cosas específicas. Y pide por cosas específicas. Y por ejemplo, lo que tú decías, ¿verdad? Levántate y anda y toma tu lecho y vete a tu casa. Uh-huh. Eso no llevó ni siquiera 1 minuto, ni medio minuto, pues. Sí, así es. Y uno diría, no, pero es que yo quiero que ore, que me ponga manos, yo quiero que venga aquí. Pero hablando del centurión, él entendió eso. Así es. Él fue el que dijo, no soy digno que entres debajo de mi techo. Solo di la palabra. Ahí está lo importante. Tu palabra no solo tiene autoridad, sino es una directriz. Es una palabra profética que va a cambiar las circunstancias. Porque cuando seguimos las directrices, no solo es obedecer y hacer lo que debemos hacer, sino con eso estamos cambiando el sistema, cambiando las circunstancias. Había en el ambiente un sistema de enfermedad. Pero él que dijo, no, solo di la palabra y mi mozo va a sanar. No solo era el milagro de sanidad en su cuerpo, sino estaba cambiando la atmósfera de enfermedad a una atmósfera de sanidad. Así es. Entonces, por eso es muy importante seguir las directrices, porque ahí es donde estamos irrumpiendo en el sistema del mundo y echándolo fuera. Así es. No solo en cultura, sino en la enfermedad. Uh-huh. Tenemos lugares como, por ejemplo, hoy en día en África, o en lugares como que se ha dado mucho, por ejemplo, el ébola, uh-huh. o en lugares donde se ha dado que el sarampión, sí. o sea, no es solo la enfermedad a nivel personal, sino la atmósfera. Así es. Está saturada de esa enfermedad. Uh-huh. La vez pasada vi un documental de África, no recuerdo el lugar exacto, pero ahí decían que el 90% de las personas estaban leprosas. Wow. Y lo sacaban ahí, o sea, y enseñaban, y de veras unos que habían perdido una parte de su cuerpo, que su mano, que su pie, y leprosos. Y decían el 90% leprosos. ¿Qué es lo que vemos ahí? Hay una invasión demoníaca de enfermedad. Ajá. Y eso es cuando nosotros irrumpimos en eso, estamos cambiando el sistema corrupto del enemigo de producir enfermedad, y estamos ministrando sanidad, no solo a la persona, sino sanidad en la atmósfera. A la nación. Por eso era que cuando Jesús sanaba, ¿qué pasaba? Había milagros por todas partes. ¿Por qué? Porque la atmósfera era limpia. Y uno se asombra y dice, hasta la sombra de Pedro sanaba enfermos. No era la sombra de Pedro, era que la atmósfera iba haciendo ¿qué cosa? Entonces cuando, como tú decías, cuando se ministra el poder de Dios,
se irrumpe en el sistema del mundo y estamos transformándolo a un mundo que estamos quitándole la corrupción y lo estamos empezando a sanar. Pues. O sea, no es solo sanar a las personas, es sanar ahí al mundo. Lo importante que hemos aprendido, porque Jesús cuando sanaba, después le dice, y ya no peques más. Los metía en el diseño. Ya les decía, ya no sigan bajo este diseño que los hacía pecar, sí, sino métanse en este diseño. Entonces nosotros hemos aprendido que no solo es hacer milagros y sanidades, sino después de esa sanidad, después de ese milagro, meterlos en el diseño, meterlos bajo el señorío. Sacarlos de ese sistema del mundo. No es solo hacer milagros, como los otros que solo profetizaban y hacían milagros, después el Señor no los conocía, porque ellos mismos no hacían las cosas correctas y por ende no hacía que las otras personas no lo hagan correcto. Pero hacerlo correcto es ser correcto, hacer milagros y hacerlos que ellos también entren correctamente bajo el diseño, que ya no pequen más. Cuéntanos, no necesariamente una experiencia, pero sí podría ser a nivel general. Cuando tú has orado por una persona, no solo ha cambiado físicamente, sanado su cuerpo, sino que ha cambiado, digamos, sus finanzas, su situación. ¿Qué es lo demás que ha cambiado su relación con la familia? Cuéntanos alguna experiencia. Bueno, yo a lo primero sí, cuando me daba miedo, pensaba que esta persona iba a salir peor. Pero a través de todo lo que aprendí, he aumentado mucha seguridad, que también yo he orado a mi mamá también. Y cuando yo oro a mi mamá también, no sé, como veo una transformación en ella, que anhela más aprender, más a leer la palabra de Dios. Trasciende el milagro, no es solo el milagro físico, sino hay un milagro integral. Pues. Sí, porque... es importante por eso manifestar el poder de Dios, porque suceden cosas más integrales. Así pues, es. Y más completo. Eso ha provocado que la relación con mi mamá, nos hemos leído la palabra aún más, porque Carla también puede testificar que cada noche, cada día, hacemos una reunión familiar y leemos un capítulo de cada libro, enfatizamos, y ahí hemos aprendido que hasta a mi mamá le interesa hasta aprender más a leer. Y eso ha provocado que la relación con mi mamá, hemos juntado más tiempo a leer más la palabra del Señor. Y ella ha aprendido mucho a través de la oración. Porque antes le dolía mucho la cabeza, no tenía ánimo, no tenía muchas fuerzas. Pero en orar a esa enfermedad, yo he visto que ella hasta eso, su timidez ha cambiado. O sea, trasciende, qué lindo eso, hasta trasciende en su carácter, trasciende en sus relaciones con la familia, trasciende en su relación con la iglesia. Así es. Por eso urge que nosotros como discípulos de Jesucristo manifestemos el poder de Dios. Así es. Es necesario manifestar el poder de Dios. ¿Qué mensaje le darías tú a la misión en general como un desafío de manifestar el poder de Dios? Tu experiencia es muy importante y no solo nos estás hablando porque el manual diga así, sino porque lo estás viviendo y eso lleva mucha fuerza y mucho poder del Señor. Por eso es importante tu desafío hacia la misión. Bueno, primeramente le quiero compartir donde dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, lo que para de manifestar el poder de Dios es el temor, el miedo. Entonces le insto, le motivo que tengamos esa realidad que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que lo dice muy claro. Nos ha dado poder, amor y dominio propio. Entonces Dios nos ha dado la identidad que es Cristo Jesús. Y incluye ahí dentro los genes de Jesús. También dice una parte en la palabra que dice que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y si tenemos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ahí incluye la confianza, la seguridad. Entonces,
a cada joven, cada adulto, a cada niño que está viendo este programa, que es de bendición, le insto que no tengan miedo para nada, porque a veces podemos parar la bendición o parar que una persona alcance la salvación, que alcance a los pies de Cristo. Entonces, yo he aprendido muchas cosas y he aprendido que el miedo y el temor a orar y manifestar el poder de Dios también puede ser un estanque, claro, puede parar. Entonces, y entonces le insto que no tengan miedo y que lo cancelen en el nombre de Jesús. Así es. Que oren y que lo cancelen en el nombre de Jesús, porque amén, no es parte del reino de Dios. El temor y el miedo no es parte. Es parte de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces, le insto a cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario que están viendo este programa que si tienen este problema de ese miedo de no orar o de no establecer el reino de Dios a través de sanidad, de milagros, prodigios, que lo cancelen en el nombre de Jesús. Amén. Porque no es parte de nuestra identidad, no es parte de nuestra estilo de vida, naturaleza. Amén. Entonces, eso sí. Gracias, Junior, por este desafío que tú has dejado a la misión y porque podemos realmente experimentar la bendición de Dios y el poder de Dios. Estos dos testimonios que hemos estado escuchando y tanto el de Meili como el de Junior nos demuestra que Dios está obrando y que Dios está manifestando y que Él quiere transformar nuestras vidas y hacer de nuestra vida una integralidad, que no solo lo pensemos desde una perspectiva física que Dios nos está usando, sino como decíamos, que Dios nos está usando o que Dios nos quiere usar de una manera general, de una manera poderosa para transformar el sistema, para transformar la cultura, para transformar el poder de las tinieblas a que se viva el poder de Dios y a que se viva de acuerdo a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante lo que el Señor nos está enseñando y que es necesario que nosotros podamos comprenderlo. Sé, profeta Wilson, si nos puedes ampliar un poquitito más acerca de esto y que podamos comprender más de lo que el Señor te ha enseñado a ti y qué es lo que el Señor les ha enseñado a ustedes allá en Nueva York, que ampliar sobre esto de manifestar el poder de Dios. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, Dios le dio un talento a cada uno, pero uno de ellos tuvo miedo, como lo que está hablando mi amigo Junior, que es Meili Junior, son discipuladores allá y tienen buenos grupos, están creciendo. Dios nos puede dar algo, pero si nosotros seguimos con la naturaleza pasada, como el que tuvo miedo, el que Dios le dio un talento, con esa mezcla no va a dar fruto. Pero si uno tiene la naturaleza del Señor y con el talento o lo que Dios nos da, va a dar su producción, va a dar su multiplicación, va a dar su fruto. Y como de ahí él leía en 1 Timoteo, dice, no es dado un espíritu de cobardía o miedo. Eso no, cuando dice no nos ha dado es porque no es parte de su naturaleza. Estamos trayendo otra naturaleza. No está diciendo que no nos ha dado en el sentido de entregarnos, sino en el sentido, como decís, de su naturaleza. O sea, la naturaleza no la trae, pues. Ajá. Entonces no nos ha dado esa naturaleza y por lo tanto, porque como nos dio su naturaleza, en su naturaleza viene toda esa genética. Pues. Sí. Entonces, por eso le estaba reprendiendo que no tengamos ese miedo, esa cobardía, sino más bien tengamos su naturaleza, que es amor, dominio propio y el poder de Dios. Entonces, si realmente hacemos mezcla, como vemos en los talentos, no vamos a dar el fruto. Pero si tenemos la naturaleza del Señor y tenemos lo que Dios nos da, sea el talento, el don, lo que queramos mencionar, va a dar su fruto, va a dar su multiplicación. Amén, amén. Hoy también estamos contando con la presencia de Carla. Carla, es una bendición tenerte. Tanto Meili como Junior como Carla son instrumentos de Dios en la iglesia allá en Nueva York, en el Bronx, que pastorea el apóstol Noé Castillo. Y vemos
importancia de la función pastoral hacia el discipulado que se está haciendo, y por eso es que vemos esta clase de discípulos que están siendo formados. Carla, qué bendición es tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo te has sentido en Guatemala y en el Congreso. Estoy muy orgullosa de poder estar aquí compartiendo con ustedes, con cada discípulo que está viendo Reforma Apostólica. Quiero decir primeramente que ha sido de gran bendición para mi vida, porque esto lo he llevado a mi grupo para que ellos puedan entender la importancia de cómo debemos ser edificados con las revelaciones que el Señor Padre nos ha estado revelando en todo este tiempo. Y de verdad, al verlo, nuestras relaciones van cambiando. Vamos a ser siendo transformados, vamos a ser diferentes. Amén, amén. Y las acciones que vamos a estar demostrando al mundo van a ser notorias. Ya no van a ser iguales, no pueden quedarse igual. Al yo ver Reforma, a yo ir a estos congresos, no puedo quedarme la misma. No hace sentido, estoy gastando el tiempo. Y como hemos aprendido ahora en el Congreso, el tiempo está avanzando. Así y es. no podemos perder el tiempo. ¿Por qué? Lo vamos a estancar, no vamos a crecer, no vamos a agradar al corazón del Padre. Entonces, ¿por qué desperdiciar esa revelación que el Señor nos está revelando? El corazón del Padre ha sido abierto para todos nosotros y debemos agarrar esa palabra para nosotros, Amén, ¿verdad? amén. Definitivamente. Amén. Carla, ¿qué nos pudieras contar de tu testimonio y de tu experiencia personal que has tenido? ¿Qué es lo que has aprendido en este tiempo específicamente en relación a lo que debes hacer? En otras palabras, ¿qué has visto tú que ha sido necesario corregir en tu vida en relación al diseño y al plan del Señor? Amén. Bueno, como discipuladora de mi grupo, he aprendido desde siempre mis acciones, tanto en mi grupo, en mi trabajo, en mis estudios, donde yo vivo, cuáles son mis acciones, cómo yo estoy hablando, cómo me estoy comportando, cómo estoy reaccionando, porque es ahí donde vamos a marcar el reino de Dios. Así es. Aunque esté invadido vamos a decir, el reino de Satanás, mi testimonio va a marcar el reino de Dios en la forma que yo actúe. Y eso es algo que yo siempre le estoy marcando y enseñando a mis discípulos, la cual Dios me ha emprestado, porque míos no son del Señor. Sí. Entonces, nuestras acciones, ¿qué van a decir? ¿Cómo tomamos las cosas cuando se nos dicen? ¿Verdad? Esas cosas yo he estado implantándoles a ellos para que ellos puedan entender la importancia. Porque una cosa que también aprendimos en el Congreso, si nuestras acciones no determinan que estamos en el reino de Dios, ya es imperfecto. Así es. Ya el Señor dice que nuestras acciones no están en el plan del Señor, no están en el diseño del Señor. Estamos dando vamos a decir, otra cosa, nada que ver con el diseño. Y ya no salimos de ahí, ya no estamos encajando en el diseño de Dios. ¿Cómo has visto y cómo el Señor te ha guiado para hacer las correcciones adecuadas? ¿O qué áreas específicas, aunque ya mencionaste algunas, el Señor ha requerido que sean corregidas en tu vida para que puedas funcionar mucho mejor como discipuladora? La obediencia, definitivamente la obediencia. Hemos recibido muchas directrices de parte del Señor y a veces, hablando en general, no nos parece, no nos conviene. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, como más nos parezca. No me gusta esto, no lo voy a hacer. Pero fulano no lo hace, tampoco lo voy a hacer. No, el Señor nos está dando directrices. Así es. Y es de obedecer. Si queremos que las cosas nos salgan bien y a la talla del Señor, tenemos que obedecer, simplemente. A veces, como ser humano, no nos va a gustar, pero ya eso no debe ser nuestra excusa. Somos discípulos de Cristo y debemos de obedecer la directriz del Señor porque son parte del Señor. Y estamos siendo guiados bajo el Espíritu Santo. Muy buen punto. En ese punto que ella menciona, en lo que llamamos la Gran Comisión, ¿verdad? Dice que Dios va a estar con nosotros, pero hay una responsabilidad nuestra. Exacto. Para que Él esté con nosotros. Y hay que obedecer de ir y hacer discípulos. No solo eso, sino bautizarlos, en otras palabras, llevarlos en el proceso del nuevo nacimiento. Así no es. Solo eso, sino después dice, y enseñarlos las cosas que os he enseñado que guarden, que ellos también lo guarden.
ahí viene esa bendición de que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre y cuando estamos obedeciendo esa parte, pues. Así porque a es. veces creemos que estar, no, si está conmigo, aunque yo esté en rebelión, aunque yo esté en desobediencia, no, si Él siempre está conmigo. O sea, creemos que va a estar con nosotros solo por el hecho de que vamos a la iglesia, pues. Ajá. Y porque nos llamamos hijos de Dios, supuestamente, sin obedecerle, sin ser guiados del Espíritu. Así es. Esa es la confusión que tiene la iglesia, cuando ahí está sentando que si hacemos esto, Él va a estar con nosotros. Así pues. es. También otro punto, aunque yo sea adiestradora, discipuladora, discípula, o sea, coordinadora de la escuela bíblica, ahí no acaba todo. Porque a veces nos llevamos a llevar, yo tengo un privilegio y ya, estoy perfecta. Y no es así. Aunque hayas cumplido Exactamente. perfectamente el privilegio. Exactamente. No significa que estés perfecta en tu corazón. Pues, Exacto. Exacto. Al estilo Amasías. Sí. Hizo lo recto delante de Jehová, pero dice que no de corazón perfecto, No de corazón en Segunda perfecto. Crónicas 25:1. Sí. Entonces, nosotros lo hubiéramos premiado, y lo hubiéramos sacado con honores, y tal vez lo hubiéramos puesto como ejemplo, como modelo, pero Él conoce todas las cosas y conoce nuestro corazón. Amén. Como le dijo a las 7 iglesias, yo conozco tus obras. Sí. O sea, yo no las he pasado por alto, pero también conozco cuáles están buenas y cuáles están malas, pues. Así es. Y lo que creemos es que Dios solo se fija de nosotros en lo bueno que hacemos, pero Dios también sabe las cosas malas que hacemos, ¿verdad? Y esas son las áreas que necesitamos como discipuladores corregirlas, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, hay un punto que quería leerles en Primera de Pedro 4:11 que nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea que mi hablar debe de ministrar donde yo esté, porque para eso estamos llamados, para establecer el reino de Dios donde quiera que vayamos. Así es. No muy podemos, bueno. no podemos dar otra cosa, porque no va a encajar Y en como el diseño. discipuladores a veces somos tentados a hablar un montón de cosas. Sí. Y Inclusive estuve queremos hasta teniendo, impresionar a la gente con Sí. lo que llevamos, ¿verdad? en mi grupo había una señorita que al principio estaba dando un poco de problemas porque no quería someterse. Entonces fui con mi apóstol, me dio directriz en cómo sobrellevar esto, y con el tiempo no hubo cambios. Tuve que dejar ese grupo porque no se estaba manifestando el poder de Dios en ese hogar, porque el reino de Satanás y el reino de Dios estaban ahí. Entonces, como no estábamos creciendo, tuve que mudarme a otro grupo, y ahí sí se pudo establecer el reino de Dios. Ahí hubieron crecimiento, ahí hubo obediencia, hubo sometimiento, hubo paz, hubo amor, hubo gozo. Entonces, ya ella viendo eso, ella vio los cambios. Qué excelente. Ella se admiró, dijo, wow, pero Carla aquí, esto aquí. Ella pudo experimentarlo, pero ya en otro lugar donde el reino de Dios sí estaba siendo establecido. ¿Y qué pasó? Estuve modelándole, vamos a decir, el diseño a ella, y con el tiempo se convirtió. Qué excelente. Y se eso. bautizó. Le estuve modelando, no le estuviste informando. Exactamente, porque es de Quiere modelar. decir que todo discipulador tiene que Modelar a Cristo, modelar a Cristo. donde quiera que estemos. El problema Inclusive, o la deficiencia de muchos discipuladores es que somos buenos comunicadores. En algunos casos, por supuesto, pero somos buenos comunicadores, pero no somos buenos modeladores. en accionar, exactamente. No modelamos. No modelamos. Y eso que acabas de decir es muy importante, le modelé a Cristo. El modelar, sí. Definitivamente. Y por resultado lo que dio, se convirtió, como estuve diciendo, y se bautizó. Ya reconoció el señorío de Dios a su vida. Inclusive trae personas a la iglesia y al grupo, y he visto los cambios en Gloria a ella. Dios. Hablando Ella del anhela. el previo grupo que no estaba trabajando. No estaba trabajando. Yendo a este nuevo grupo y ya dando las directrices que se les dio, no solo este grupo estaba cambiando,
Y no solo ahí se estableció el reino de Dios, sino ya en el otro grupo donde se puede decir estaba acostando, se estableció el reino de Dios. Exactamente. Hay cambio, Hay transformación. Es que a eso me refiero cuando transformamos y establecemos el reino de Dios y tenemos que echar fuera el sistema del mundo. Exactamente. No tenemos que llegar a un lugar prominente de gobierno para cambiar el sistema del mundo, sino lo podemos ir cambiando a través de manifestar el poder de Dios, pero también a través de modelar y llevar a que la gente experimente los cambios en sus vidas, ¿verdad? Como en este caso empezó a cambiar, ¿qué cosa? El ambiente del grupo, la actitud del grupo, los frutos del grupo, porque a veces los pastores o a veces los discipuladores nos quebramos la cabeza, ¿por qué aquí las cosas no cambian? Porque allá qué bonito vemos lo que está pasando, pero ¿por qué aquí no cambia? Es la actitud, ¿verdad? Sí. Es la actitud. Tú acabas de mencionar varias, una es la obediencia, el otro es el modelar. Así es. Y me gozo porque ella pudo experimentar eso. Y fue tanto el gozo de ella y el agradecimiento que ya después ella quiso que el grupo se hiciera en su casa de ella. Imagínate. Es algo bien más increíble. Comprometida, pues. Sí, más comprometida. El problema de los grupos a veces es que no hay gente comprometida, pues. Exacto. O en la iglesia en general no hay gente comprometida, hay gente que asiste pero sin compromiso. Sin compromiso. Ella no quiso compromiso, porque ella me lo decía, yo no quiero comprometerme con el Señor, yo estoy muy joven, no quiero hacer aquí, no quiero hacer allá, eso no es para mí, eso es para ti que eres discipuladora, tienes años en la iglesia. Pero ella ya entendió y ella anhela eso, anhela inclusive hasta ahora por enfermos, no tiene ni un año dentro de la iglesia y veo cómo el Señor la está usando. Gloria a Dios. Y también el grupo entero, soy muy agradecida con el Señor porque hemos visto la mano de Dios obrando de manera bien gloriosa. Amén. Carla, dentro de la otra cosa muy importante es, sabemos que cuando estamos sirviendo a Dios, en este caso como discipuladora, nos enfrentamos a veces a diferentes circunstancias o tentaciones o peligros o riesgos. ¿Qué nos puedes decir sobre cuidar nuestra vida ante los demás, ante acechanzas que vienen? Porque a veces podemos ser muy efectivos aquí, pero no cuidamos, nos descuidamos de nuestra vida personal. Así es. Y antes de iniciar la reunión, tú me contabas un testimonio de cómo el Señor te guardó en una tentación que hubo de otra persona hacia ti y de cómo incluso la otra persona testificó de ti, de cómo tú te ibas a mantener fiel, pues. Cuéntanos eso, por favor. Sí, yo estoy trabajando, gracias a Dios, estoy trabajando como asistente coordinadora en una escuela de niños, ya que en el día es guardería y en la tarde se vuelve en escuela. Entonces mi jefa tiene un sobrino cercano, siendo él hijo de la hermana de ella. Entonces en el tiempo que estaba trabajando ahí, él me estaba, vamos a decir, molestando en un sentido para sacarme a salir. Te estaba enamorando. Me estaba enamorando. Ajá. Entonces, viendo la gran diferencia, yo en el diseño y él nada que ver, lo tuve que ignorar. Y digamos, no es un muchacho, vamos a decir, que se ve mal, se ve bien, pero eso no es importante. Yo no me enfoqué en eso, me enfoqué que él es del mundo y yo soy del reino de Dios. Y esas mezclas no se pueden hacer. Entonces mi jefa se enteró de eso y ella así rápido le dijo a él que con Carla no te metieras, que Carla no es ese tipo de persona que tú buscas. Ella es una hija de Dios, ella va a la iglesia, hasta dijo, ella es muy cristiana. Y no te puedes meter con ella, no pierdas tu tiempo, porque no va a funcionar, no va a haber nada bueno, no va a haber buenos resultados. Y yo me quedé así como que wow. O sea que mi testimonio sí habló mucho de que yo soy una hija de Dios en ese lugar. Aunque ahí escuchen música de tal persona, no importa, pero yo no dejo que mi testimonio o que eso afecte mi testimonio, mi accionar. Y eso es muy importante porque muchas veces no queremos mezclar. Y como estuve hablando en el Congreso, no podemos hacer ese tipo de mezclas. Qué importante es porque a veces pensamos que por estar sirviendo al Señor como que estamos protegidos en alguna atmósfera y somos inmunes a caer o a fracasar o
o a ser provocados Exacto. o a pecar, pues. A pecar. Y pecar no solo en adulterio y fornicación, sino incluso en mentira y todo eso, y cuántas cosas. No estamos cuidándonos a veces en esa área, sino sentimos como que por servir al Señor estamos tan atentos hacia aquí afuera, pero nos descuidamos hacia aquí adentro. Exactamente. Y ese punto que tú nos enseñas hoy, de la importancia de no solo cuidar el servicio al Señor, sino cuidarse uno. Exacto. Y Pablo decía eso, que él tenía mucho temor de ser un heraldo para Dios, de que él después cayera abajo. Y por eso la Escritura dice de que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Exacto. Y ese es el cuidado que debemos de tener los discipuladores. No, claro, no estar con el temor, voy a caer, no voy a hacer esto porque voy a caer, no voy a hacer... No, no es eso. Resulta cayendo, pues, ¿verdad? Porque lo está haciendo con temor. Sino el estar haciendo las cosas del Señor, pero eso no te debe distraer de ti misma, pues. Así Ten es. cuidado de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque él ya estaba viendo la hora, pero no estaba viéndose a él. Exacto. Y esto nos dice mucho de los discipuladores, la importancia de cuidarnos nosotros mismos y de hacer lo que el Señor quiere que nosotros Así hagamos. es. Y de accionar rápido. No de que, ay, lo pienso, no lo pienso. No, es estar determinado. Y que la gente somos. vea la línea que uno va a mantener. Exactamente. El perfil que uno va a mantener. No solo uno, sino el perfil que uno va a mantener. Así es. De esas tres cosas nos has hablado de obediencia y de modelar, y nos has hablado ahora de cuidarnos a nosotros mismos como discipuladores, ¿verdad? Para ser ejemplos definitivamente. No solo cuidar el grupo, sino cuidarnos nosotros. ¿Qué desafío le dejas tú a Misión Cristiana del Calvario hoy? El desafío que yo les dejo a cada discípulo es de seguir adelante, o sea, de no parar, tenemos manuales, tenemos libros, tenemos tanto instrumento útil que nos pueden llenar aún más y más y más. Así tenemos los es. congresos, nuestros apóstoles, nuestra cobertura, ellos están ahí. Tenemos tanto de qué llenarnos para decir qué hago, qué no hacer. Tenemos herramientas útiles para que estas cosas nos ayuden, ¿verdad? No podemos limitarnos, tenemos que seguir y seguir y seguir, como dice el versículo, tenga cuidado de no caer. Así es. Tenemos que fijarnos en lo que está aquí escrito, porque aquí está la revelación del Padre. Si necesitamos algo, podemos abrir y buscar y ver y llenarnos, ¿verdad? Alimentarnos de eso, porque para eso están los instrumentos útiles, ¿verdad? Para llenarnos aún más. Amén, amén. Gracias, Carla, por tu participación y por el desafío que acabas de dejar. Y realmente te bendecimos y Amén. que el Señor te bendiga grandemente. Qué importante es lo que el Señor nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo. Y estas tres cosas son esenciales que nuestra hermana Carla nos acaba de dejar. Realmente es una bendición. Y Profeta Wilson, quisiera que hoy en unos minutos enfatizáramos, nos contaras mucho, ya que veo el trabajo de un pastor, de un buen discipulado. Sí. Y que la eficacia de discípulos a este nivel, a este perfil, con este lenguaje, con esta ubicación, pero también con esta muy puntuales en lo que dicen, pues la vivencia es lo que los hace ser así, pero también no hablan cosas, pues no se van a voy a ser franco, no hablan jerga, pues, sino están hablando el diseño, están hablando lo correcto. ¿Qué ves, ya que en Efesios vemos esa deficiencia de los ministerios? Por eso dice, los ministerios son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿por qué ves que este resultado se está dando en la iglesia? Quiero que lo enfoques desde la perspectiva pastoral hacia el discipulado.
creo que comienza, como desde el grupo, desde el libro de los grupos de comunión familiar, dice que comienza desde el pastor, la transformación de cómo la iglesia va a funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo cuando nosotros con el apóstol Noé veníamos con la actitud que venimos a los congresos y vamos a ver qué transmitimos o qué vamos a enseñar a la iglesia, a lo que ahora venimos a los congresos a ver a qué nos va a transformar a nosotros para que los discípulos de nuestra iglesia no lo miren en nosotros primero. Una cosa solo es como ser un canal de transmisión a ser el canal de ejemplo, de modelo. Lo ven en uno, entonces con más gusto los discípulos se meten, con más gusto los discípulos dicen, si ellos lo pueden hacer, nosotros también. Vemos el fruto en ellos, porque si solo lo transmito, solo estoy transmitiendo información, pero si lo vivo yo primero como ministerio... No deja de ser canal, pero solo es un canal que circula. Ajá. Pero es un canal que lleva implícito el modelaje. El modelaje. Pero para transformar a las personas. El transformar a las personas. Entonces, eso se nos hace, y como uno lo vive, hasta lo hace con más expresión, más pasión, hasta el respaldo de Dios está cuando uno moldea a las personas, moldea a los discípulos. Si uno no tiene esa vivencia, cuesta, o uno no puede notar realmente cuando Dios está haciendo el trabajo, el Espíritu Santo está haciendo el trabajo en las personas. Pero como uno lo vivió primero, o uno lo está siguiendo viviendo, uno puede discernir el trabajo que el Señor está haciendo a través de uno, a través de las revelaciones, a través del modelar, cuando está transformando a los discípulos que uno tiene en la iglesia. Esto veo que requiere del pastor, del ministro, eso, el primero ser transformado, pero segundo, darle atención a los discípulos. Bastante. No información, sino atención solamente, sí. ¿Verdad? No información, sino atención. Ajá. Darles corrección, pues, sí. Corregirlos, porque en cada uno veo que el apóstol Noé y ustedes allá los han ido corrigiendo, pues, ubicando. Porque siempre ha habido miedo de que, se me van a ir de la iglesia si no los corrige. Al fin y al cabo, ya no, si no los corrijo, están fuera de la iglesia en sí, de la iglesia gloriosa. Entonces, el miedo los tengo fuera de la iglesia gloriosa. Los tengo fuera de la iglesia gloriosa. Entonces, más vale la pena es de corregirlos y meterlos dentro de la iglesia gloriosa. Y aunque los puedo tener ahí presente en su carne, pero en su espíritu y en todo lo integral que debe estar, están afuera. Pero están fuera. Pues. Están fuera. Entonces, vale la pena, vale meterlos en el propósito del Señor y corregirlos. Además, si no los meto, a mí se me va a hacer demandado, porque como ministerio, ¿por qué no los metí? No estoy cumpliendo en sí mi función como ministerial, de perfeccionarlos para que hagan la obra, para que no sean niños fluntantes que sean llevados por cualquier viento de doctrina, por la cual yo debo de corregirlos. Y es una corrección no de regaño, de decir estás haciendo mal, sino una corrección, así es como se debe de hacer. Miren el modelo, miren el diseño, miren... Vengan y vean. Vean, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo ministerial. No tenerle miedo a que se vayan de la iglesia, tenerle miedo que no son la iglesia gloriosa, que no son la iglesia, que no están viviendo la expresión de Cristo. Así es. ¿Verdad? Tenerle ese temor a Dios, que no están viviendo lo que deben de estar viviendo, expresando. ¿Qué desafío le dejas ahora a los pastores, a los ministerios? Porque ahí está el punto, la esencia de todo esto que veo, el resultado de esta clase de discípulos. Ajá. Porque la preocupación o el asunto está, tenemos una revelación gloriosa y preciosa, tenemos el Espíritu Santo que es lo máximo, el super, hiper, megatón dinamis, tenemos la Escritura que es la constitución del reino de Dios para nuestra vida, tenemos los ministerios, o sea, tenemos tanto que es correcto y perfecto. Amén. Así es. Entonces, ¿por qué los ministerios no estamos dando el resultado adecuado? Entonces, ese desafío quiero que me lo dejes. Es el de uno, ser corregido. Yo miro a un Jesús que no solo les daba la enseñanza, no solo daba el mensaje, sino tenía una relación con sus discípulos. En otras palabras, no tuvo miedo que los discípulos vieran su conducta, porque a veces solo podemos se abría. Se abría.
Podemos ser solo unos pastores que solo damos la enseñanza el día domingo en el servicio o en el día de grupo, el día del discipulado, pero como no nos ven, no podemos en sí transmitir, no modelar, no transmitir ese espíritu, ese ejemplo. Y Jesús, tenemos miedo que vean nuestros errores. Cuando debemos de abrirnos porque estamos siendo transformados a que vean lo que hay de Cristo en nosotros. Pues. Y también los discípulos deben de acercarse al pastor con esa libertad para que ellos también puedan, los pastores, ver el ejemplo que sus discípulos llevan. Digamos, por ejemplo, yo soy una persona, o el apóstol Noé, quien es mi apóstol y mi pastor a la misma vez, venimos muy cerca hacia ustedes, hacia el apóstol Abraham, hacia el apóstol Ronald, y somos no solo por ser familia, sino realmente queremos seguir el ejemplo de ustedes, pero que ustedes miren nuestra conducta para que también seamos corregidos. Y con esa misma, ¿qué se puede decir?, actitud, ese mismo ejemplo lo llevamos con nuestros discípulos. Ellos pueden ver en nosotros cómo somos. Y acercarse. El acercarse y también ver la conducta de cada discípulo. Y no tener la actitud como hay en muchas parejas que dice la esposa, es que yo no le digo nada porque él se enoja o me grita o me deja de hablar. O esta no es cosa de marido y mujer, pues en la iglesia es la relación del cuerpo de Cristo, pues. Y no debe haber ese temor entre el discípulo y el acercarse al pastor y que me va a regañar, que me va a gritar, que se va a enojar o que ya en el mensaje me va a predicar en contra de lo que yo le fui a platicar. No, sino que haya una relación de apertura, de transparencia. Como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo. Y ese es el desafío que dejo a la misión, dejo a los pastores, dejo a las congregaciones, desde el cuerpo ministerial hasta todos, que tengamos esa relación a donde no solo se pueda enseñar, sino también se pueda modelar. Eso ha sido uno de los frutos, una de las maneras que nos muestran el diseño en los libros, en la palabra de Dios, que también es el diseño, obvio, de ahí donde sacamos todo el diseño, donde hemos hecho allá en Nueva York, donde ha dado fruto. Que no solo es una enseñanza en el grupo, una enseñanza en la iglesia, sino también es una amistad, es una relación donde nos lleva a corregirnos, nos lleva a exhortar, a edificarnos unos a otros. Amén. Gloria a Dios por este desafío. Bueno, hoy hemos tenido todo un congreso aquí en Reforma Apostólica con los diferentes discípulos allá del Bronx y con el profeta Wilson, y quien nos han estado hablando de los diferentes aspectos. En el primer lugar se nos habló sobre amar a Dios sobre todas las cosas y la importancia de ello, como el manifestar el poder de Dios en el segundo caso, y en este otro caso el ser corregidos y cuidar nuestro discipulado, nuestra forma de discipular, modelar, pues más que todo el poder hacer las cosas de una manera correcta. Y ahora, a través del profeta Wilson, el hecho de que como siervos de Dios, el abrirnos a los discípulos, el ser transparentes, el ser abiertos, accesibles, para que ellos también puedan llegar con toda confianza, pero nosotros también con toda confianza, pero no solo con un círculo, sino abrirnos a nivel general para que podamos edificar. Esto he visto en el apóstol Noé y en el profeta Wilson, y eso fue lo que nos contó el apóstol Alfonso el lunes anterior al Congreso, de cómo él, que enseñaba y discipulaba a nivel personal, o sea, vemos resultados, o en otras palabras, sí resulta. Sí resulta. Si no ha resultado en su iglesia, con sus discípulos, con los discipuladores, es porque no está haciendo las cosas correctas, porque de que resulta, resulta. Así que es importante esto. Quisiera que oraras por los siervos de Dios para que fuésemos desatados a esta libertad de expresarnos ministerialmente hacia los discípulos, hacia la iglesia, y luego vamos a dejar tiempo a comentarios y a preguntas y respuestas. Perfecto. Padre, te damos gracias porque en tu bondad, en tu amor nos has revelado tu corazón, tu diseño. Estamos agradecidos por el siervo del Señor, por tu hijo, el apóstol Abraham, que nos lo ha transmitido. Señor, que no seamos como el hijo que estaba en casa, que tenía su relación con el Padre, pero no conocía al Padre.
más conocía el que servía, por ser obediente, por seguir las directrices, conocía al Padre más. Que así seamos todos nosotros, que tengamos una relación dentro de cada uno de nosotros, pero en obediencia para conocer tu corazón, oh Dios. Esa obediencia que hemos aprendido de hoy y que aprendemos desde que entramos al adiestramiento en Iniciando la Vida, estén en cada uno de nuestros discípulos, pero comenzando con los pastores, oh Dios, con los ministros en Misión Cristiana del Calvario, para conocer tu corazón, que no solo sea una relación y no conocerte, sino tener una relación contigo en obediencia para conocerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén, amén. Ya un buen grupo de personas se quedó inscrita para el próximo Congreso de agosto, ¿cierto? Qué bendición. Nosotros también. Ustedes también. Sí, ya. Qué tremendo. Del 12 al 14 de agosto. Ya falta poco. Del 12 al 14. Y otra cosa, varios, y al decir varios son varios, no son 3, no son 5, son varios, o sea, son bastantes, que me han dicho que por qué no se hace también de 4 días, no de 3. Amén. Entonces estamos estudiando eso y estamos orando que el Señor nos indique si se hace de 4 días o de 3. Si fuera así comenzaría el 11, pero estamos esperando directrices del Señor para ver si es lo más correcto por hacer, ¿va? Amén. Entonces, pero sí ya está la fecha que está programada ahorita, e incluso el hotel solicitado es del 12 al 14, y esa es la fecha oficial ahorita, pero estamos esperando las directrices del Señor para ver qué hacemos, si abrimos un día más, porque varias personas dicen, necesitamos llenarnos, y creemos que 3 días no son suficientes, y aún nos estaban diciendo 4 días, nos quedamos todavía con más hambre. Si quedamos con hambre con ahora. Entonces, queremos hacer la voluntad de Dios y lo mejor para el cuerpo de Cristo, ¿va? Entonces, estemos abiertos a eso, y cualquier comentario o cualquier ampliación pues se les estará haciendo saber para que vengamos preparados. Pero oficialmente ahorita queda del 12 al 14, y desde ya empieza a inscribirse, porque como dije, ya hay personas inscritas, ¿verdad? Y ya hay personas que eso definitivamente sus lugares van a ser los primeros. Pues, entonces, gracias a Dios por ello. Sus comentarios podrían servirnos. Por ejemplo, el profeta Ronnie dice, gracias apóstol, profeta Wilson y los hermanos que compartieron, los bendigo. Así que el profeta Wilson está bendiciéndoles, gracias a Dios por ello. ¿Y algún comentario o alguna otra pregunta o comentario sobre los aspectos que hemos visto y qué importante es? O sea, 4 cosas básicas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y corregir esa área. Sí. Y el testimonio que nos fue dado fue muy, como decía, muy puntual, muy correcto. El otro es manifestar el poder de Dios, y también cómo quitar el temor y no permitir que nos estorbe, que nos detenga. Que no haya mezclas también. Y eso nos hace expandir el reino de Dios al manifestar el poder de Dios. La otra es realmente el modelar como discipuladores. Amén. El corregirnos, el cuidarnos a nosotros mismos como discípulos, como discipuladores. Porque tenemos la responsabilidad de ser la iglesia gloriosa, pero también la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Y la cuarta, que esta clase de discípulos las hace una buena función del ministerio pastoral hacia la iglesia. Sí. Entonces, qué importantes son estas 4 cosas esenciales que nos van a ayudar a funcionar mejor y a fluir mejor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que a prepararnos, y si nos llega algún otro comentario, qué lindo será, lo podemos comentar o podemos transmitirlo aquí o pregunta, y sé que nos vamos a gozar muchísimo. Ha sido un tiempo precioso, de mucha bendición, y quisimos aprovecharlos
para edificar a toda la misión en los diferentes lugares, ya que nos están viendo, podríamos decir, a nivel mundial, nos están oyendo a nivel mundial, pero aparte de eso, iglesias que se reúnen en los templos, iglesias completas que ven Reforma Apostólica, yo sé que esto nos va a edificar muchísimo. Amén. César Guerrero dice, qué glorioso testimonio de Carla, hoy urge eso en el reino, tu testimonio debe marcar la diferencia. Gracias, les bendigo. Amén. 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 Gloria a Dios por Gracias, eso. Pastor César. Gracias, Pastor César. Un saludo al Pastor César, y de parte de los que han participado hoy, dicen también un saludo hacia el Pastor César Guerrero allá en Cincinnati. Y él es uno de los pastores que, como está allá en Estados Unidos, en Cincinnati, que transmite Reforma a toda su iglesia. Nosotros somos, damos testimonio de ello. Lo pone en Facebook, pero también hemos estado ahí con él y sí pasa Reforma. Y no solo lo transmite, sino ese discipulado se acerca, come con ellos, los invita a su casa y vela que se dé lo que se enseña en la revelación de Reforma, que se viva, igual como los manuales y los libros. Eso es muy bueno. Y está creciendo su iglesia. Está creciendo. Y con mucha excelencia, mucha calidad. Sí. Hasta Dios premia, ahora están en un local nuevo, acaban de comenzar en ese lugar. Qué bueno. Sandra Marroquín dice, entendí, disfruté y empecé a vivir la visión de Misión Cristiana del Calvario cuando nuestro apóstol Noé me lo presentó vivida. Me presentó la visión modelándomela a través de su diario vivir y no imponiéndomela. Entonces ahora la disfruto, la entiendo y la modelo también. Dios es bueno. Saludos a todos. Amén. El pastor William Hernández dice, gracias apóstol, profeta Wilson, por modelarnos el diseño a través de sus vidas, porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. San Juan 3:15. Martita de Cruz dice, no tenemos excusa para no modelar a Cristo por toda la revelación que tenemos como misión. Qué excelente, los desafíos que hoy se dejaron también están marcando la vida del cuerpo de Cristo, en este caso de Misión Cristiana el Calvario. Gloria a Dios. Como que los tenemos que traer a todos ustedes más seguido para acá, a Reforma. Luis Ernesto dice, de gran bendición Reforma Apostólica el día de hoy, dando pasos en los cambios que Dios desea para la iglesia. Bendiciones a todos. Amén. Y como decía el profeta Wilson, si permitimos cosas que no son correctas, la gente, aunque está en un templo y aunque pertenece a una iglesia, pero está fuera de la iglesia gloriosa. No permitamos esto. Hagamos de la iglesia que Dios nos ha dado, la iglesia gloriosa, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. Marina Reyes dice, es importante cuidar nuestra vida personal, ya que debemos de ser cuidadosos de todo lo que nos rodea y no minimizar los peligros de ser sacados del diseño y propósito de Dios en Proverbios 3:26. Porque el Señor siempre estará a tu lado y te librará de caer en la trampa. Amén. Muy bueno, muy bueno. Amén. Gracias a Dios. Estaremos solo recibiendo un comentario más y la verdad es que bendecimos a los discípulos que hoy estuvieron presentes y les manifestamos que Dios les siga usando, que Dios los siga preparando, porque están siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Pero esto sirve de desafío a los demás pastores. Sí. Qué lindo será también tener sus discípulos aquí. Amén. Y que ellos ministren y que hablen a este nivel y que hablen en esta ubicación. Amén. Pero eso requiere del trabajo y de la necesidad de... decirlo. Es que tengo dos puntos que mencionaron cuando dice, creo que fue Martita, que dice que tenemos tanta revelación que eso nos debe ser fácil. Nos hace fácil porque ya hemos nacido de nuevo, estamos bajo la simiente, solo falta alimentarnos como un bebé que nace, pero falta alimentarse. El inicio es nacer de nuevo y alimentarse, desear más los congresos, desear más reforma, desear más los grupos, el adiestramiento, los servicios, el compañerismo de una persona que tiene el diseño.
y así uno alimentarse. Me gusta lo que dijo a Aurora Merino, no sé cómo así se llama, dice que el Señor va a estar siempre a tu lado para que no caigas. Cuando dice el Señor, es que debo estar bajo el gobierno de Él, no solo un Señor de iglesia, de presencia, nada más, compañía. Es de obediencia. Si yo le obedezco, como estaba hablando Carla, que ella se ha sometido, por eso no pudo caer. No es solo un Señor de una figura, sino bajo un sometimiento, por eso no cae. Entonces, si tenemos un Señor a quien le obedecemos, la obediencia nos va a hacer a que no caigamos. Así es. Dice el hermano Hilario, apóstol, yo lo he dicho siempre, que sea una semana uno de nuestros congresos. Saludos a los hermanos de USA. Ahora están pidiendo una semana. Sería excelente. Saludos a los hermanos de Estados Unidos, bendicen grandemente. Ibar Marroquín, saludos a todos. Hermosos ejemplos de vidas transformadas. Gracias por bendecirnos, familia González. Saludo y gracias por tan buena enseñanza, que Dios continúe bendiciendo. Amén. Amén, amén. Bendecimos a todos. Bendecimos a todos en el nombre del Señor y en nombre de todos los que hoy hemos participado en Reforma. Que el Señor les use a todos y que Misión Cristiana del Calvario siga alcanzando el propósito del Señor para hacer la iglesia gloriosa y vivir Amén. de tal manera Amén. como una iglesia gloriosa y expresar a Cristo en todas las áreas. Amén. Dios les bendiga, que sigamos siendo transformados y llenados por el Señor, y que no solo sea una semana gloriosa, sino que sea un tiempo glorioso de disfrutar de la presencia y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Solo leo este último, dice Dani Merino: qué bendición ver a los hermanos del Bronx en Reforma Apostólica, son de gran bendición a toda la misión. Los bendigo grandemente y que sigan siendo usados para la gloria del Señor. Tienen porra, qué bueno. Así que bendiciones y felicitaciones a los siervos de Dios que están aplicando correctamente el diseño, y a los que no, el desafío para hacerlo correctamente. Así es. Adelante, con éxito y con la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Amén.